Buen día, el primer tema a desarrollar trata sobre las generalidades de los virus, presentado por mi persona, Albany Piña. Los virus fueron descritos inicialmente como agentes filtrables, ya que su pequeño tamaño permite su paso a través de filtros diseñados para retener bacterias. Por lo general, su tamaño varía entre 0,02 y 0,3 micrómetros, aunque recientemente se han descubierto varios virus muy grandes, de hasta 1 micrómetro como megavirus y pandoravirus. En este sentido, los virus más sencillos consisten en un genoma de ácido desoxirribonucleico, que es ADN, o ácido ribonucleico, que es ARN, empaquetado en una cubierta protectora y, en algunos casos, rodeados por una membrana. Además, carecen de la capacidad de generar energía o sustratos. A su vez, no pueden fabricar sus propias proteínas y no pueden replicar su genoma independientemente de la célula hospedadora. Y para utilizar la maquinaria biosintética de la célula, el virus debe adaptarse a las reglas bioquímicas de la misma. Por ello, la reproducción de los virus tiene lugar mediante el ensamblaje de los componentes individuales en vez de por fisión binaria. A su vez, los virus varían desde los pequeños y estructuralmente sencillos, como parvovirus y picornavirus, hasta los grandes y complejos, como lo son poxvirus y virus herpes. Sus nombres pueden describir características virales, las enfermedades a las que se asocian, o incluso el tejido o la localización geográfica en la que fueron identificados por primera vez. Por ejemplo, los nombres como picornavirus, pico, es pequeño, y RNA, ácido ribonucleico. O togavirus, toga viene del griego túnica y hace referencia a la cubierta membranosa que rodea al virus. Estos dos describen la estructura del virus. En el caso de retrovirus, retro significa inverso y hace referencia a la síntesis dirigida de ADN a partir de un patrón de ARN, mientras que los poxvirus reciben su nombre de la enfermedad que produce uno de sus miembros. Sin embargo, a pesar de todo esto, el método de clasificación más consistente y actual es el que tiene en cuenta las características físicas y bioquímicas, como lo son el tamaño y la morfología. Por ejemplo, la presencia o ausencia de una cubierta. En cuanto a su estructura, el virión, que es la partícula vírica, consiste en un genoma de ácido nucleico empaquetado en una cubierta proteica, llamada cápside, o una membrana llamada envoltura. Este virión también puede contener ciertas enzimas esenciales, accesorias u otras proteínas para facilitar la replicación inicial en la célula. Por ello, el genoma del virus consiste en ADN o ARN. En el caso del ADN puede ser monocatenario o bicatenario, lineal o circular, y el ARN puede ser de sentido positivo, como el ARN mensajero, de sentido negativo, de doble cadena o de doble polaridad. Es decir, contiene regiones de ARN positivo y negativo unidas por los extremos terminales. El genoma ARN también puede encontrarse segmentado en trozos, de modo que cada trozo codifica uno o más genes. Por lo que todas estas formas de ácidos nucleicos pueden mantener y transmitir información genética del virus, de modo que cuanto mayor sea el genoma, mayor información, es decir, genes, puede contener y mayor será la cápside o la estructura cubierta necesaria para contener el genoma. Por su parte, la capa externa del virión, como ya se mencionó, es la cápside, que es una estructura rígida capaz de soportar condiciones ambientales adversas, o la envoltura, que es una membrana compuesta de lípidos, proteínas y glucoproteínas. Estas estructuras son las encargadas del transporte, la protección
y el empaquetamiento durante la transmisión del virus de un hospedador a otro, y para la extensión dentro del hospedador a la célula diana. Por su parte, los principales pasos de la replicación viral son los mismos para todos los virus, en el cual la célula actúa como una fábrica proporcionando los sustratos, la energía y la maquinaria necesaria para la síntesis de las proteínas víricas y la replicación del genoma. La forma en la que cada virus realiza estos pasos y supera las limitaciones bioquímicas de la célula es distinto para las diferentes estructuras del genoma y del virión, según posea una cápside con envoltura o una cápside desnuda. En este sentido, una sola secuencia del ciclo de replicación viral puede separarse en varias fases. Durante la fase temprana de la infección, el virus debe reconocer una célula diana apropiada, a su vez unirse a ella, penetrar la membrana plasmática, introducirse en la célula, liberar su genoma en el citoplasma y, en caso de ser necesario, transportar el genoma hasta el núcleo. La fase tardía comienza con el inicio de la replicación del genoma y la síntesis macromolecular vírica, que tiene lugar mediante el ensamblaje y la liberación de los virus. En la liberación del genoma de la cápside o la envoltura, durante la fase temprana, anula la capacidad infectiva y altera la estructura identificable, iniciando del periodo de eclipse, en el cual finaliza con la aparición de nuevos viriones tras el ensamblaje viral, y en el periodo de latencia no se detectan virus infecciosos extracelulares. Incluye el periodo de eclipse y finaliza con la liberación de nuevos virus. También hay que tener en cuenta que los errores al copiar el genoma viral durante la replicación de los virus producen numerosas mutaciones debido a la escasa fidelidad de la polimerasa viral y a la alta velocidad de la replicación del genoma. Además, los virus ARN carecen de mecanismos de comprobación de los errores genéticos. Como resultado, el número de mutaciones de los virus ARN es generalmente superior al de los virus ADN. Finalmente, los virus provocan enfermedades después de atravesar las barreras protectoras naturales del organismo, evadir el control inmunitario, destruir células de un tejido importante o bien desencadenar una respuesta inmunitaria e inflamatoria destructiva. El resultado de una infección vírica está determinado por la naturaleza de la interacción virus-hospedador y la respuesta de éste frente a la infección. Por ello, la respuesta inmunitaria es el mejor tratamiento, aunque a menudo contribuye a la patogenia de la infección vírica. Continuemos con el segundo tema a desarrollar, el cual trata sobre las generalidades de los hongos. Los hongos representan un grupo ubicuo y variado de microorganismos cuya principal finalidad es degradar materia orgánica. Todos ellos llevan una existencia heterótrofa, porque dependen de la materia orgánica sintetizada por otros organismos ricos en energía, como los hidratos de carbono, lípidos y grasas, y producen enzimas para absorberlos, como los saprofitos, que son microorganismos que se nutren de materia muerta o en descomposición. A su vez, los simbiontes, microorganismos que viven juntos, de tal manera que la asociación supone una ventaja mutua. Los comensales, que son microorganismos que viven en una relación estrecha en la que uno se beneficia de la relación y el otro ni se beneficia ni sale perjudicado. O los parásitos, que son microorganismos que viven en el exterior o en el interior de un hospedador del que obtienen beneficios sin hacer ninguna contribución útil a cambio. Es importante mencionar
que los hongos se han convertido en causas importantes de enfermedades en el ser humano, especialmente en personas inmunodeprimidas u hospitalizadas con enfermedades subyacentes graves. En estos grupos de pacientes, los hongos actúan como patógenos oportunistas y producen una morbimortalidad elevada. Y la lista de patógenos micóticos oportunistas también aumenta cada año, es decir, no hay hongos no patógenos. Adentrándonos un poco más en su clasificación, ellos se clasifican en su propio reino, que es el reino fungi, y son microorganismos eucariotas que se distinguen de los otros porque tienen una pared celular rígida formada por quitina y glucano, y una membrana celular en la que el ergolesterol sustituye al colesterol como principal componente esterólico. Además de la clasificación taxonómica formal de los hongos, la micosis se puede clasificar según los tejidos infectados. Esta clasificación comprende micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas, endémicas y oportunistas. A su vez, pueden ser unicelulares, como las levaduras, que se pueden definir morfológicamente como una célula que se reproduce mediante germinación o fisión, de manera que una célula progenitora o madre desprende una porción de sí misma para producir una célula descendiente o hija. Y estas células hijas se pueden elongar para formar pseudohifas. Y también pueden ser multicelulares, como las hifas, que es la unidad fundamental de los hongos filamentosos. Ellas pueden tener segmentos o septos regulares a corta distancia, denominadas hifas septadas, o a largos intervalos, denominadas hifas no septadas. Estas últimas se denominan hifas cenocíticas, que pueden ser hialinas o pigmentadas, llamadas hifas demateáceas. El conjunto de hifas se denomina micelio y su agrupamiento forma la colonia del hongo. La mayoría son microscópicas y su alimentación es dependiente de sustancias carbonadas. También son considerados aeróbicos estrictos y, en casos excepcionales, anaeróbicos facultativos. En este sentido, los hongos no tienen la capacidad de formar tejidos. Como se mencionó anteriormente, son considerados ubicuos por tener la capacidad o versatilidad de vivir en diferentes ambientes. Pueden colonizar tierra, agua o incluso el aire, y las condiciones para su desarrollo en el medio ambiente se basan en las variables físico-químicas como humedad, temperatura, altitud, luz, aireación, pH, iones de nitrógeno, hidratos de carbono, entre otros. Cada especie tendrá unos requerimientos específicos, con nichos ecológicos independientes, pero las condiciones climáticas del trópico favorecen su desarrollo. Sin embargo, debe recordarse que hay condiciones ambientales extremas que permiten a la naturaleza seleccionar solo a los organismos mejor adaptados y vivir en esas situaciones inhóspitas. Por consiguiente, los hongos se reproducen mediante la formación de esporas que pueden ser sexuadas, lo que supone una meiosis, precedida por la fusión del protoplasma y el núcleo de dos tipos de apareamiento compatibles. También pueden ser asexuadas, ya que solo se produce mitosis. La forma de hongo que produce esporas sexuadas se denomina teleomorfo, y la forma que produce esporas asexuadas, anamorfo. En algunos hongos, la fase asexuada o anamorfa ha tenido tanto éxito como un medio de dispersión rápida y de adaptación a nuevos hábitats que la fase sexuada. En cuanto a la patogenia, los conocimientos acerca de los fundamentos moleculares y genéticos de las infecciones causadas por hongos son limitados. Un número relativamente pequeño de hongos es lo suficientemente virulento como para que se considere que son patógenos primarios. Estos son capaces de iniciar una infección en un huésped normal, aparentemente inmunocompetente. Pueden también colonizar el hospedador, encontrar un nicho ecológico adecuado con abundantes sustratos para evitar o alterar los mecanismos normales de defensa.
y posteriormente multiplicarse en el mismo. Entre los patógenos fúngicos primarios conocidos se encuentran 4 ascomicetos. Así, cuando una persona inhala un gran número de conidios de cualquiera de estas 4 especies, incluso en el caso de un individuo sano inmunocompetente, suele contraer la infección y en él tienen lugar procesos de colonización, invasión hística y diseminación sistémica del patógeno. Por ello, las micosis en los seres humanos se producen como procesos patogénicos en uno o más sistemas orgánicos. Los sistemas afectados pueden ser tan superficiales como las capas externas de la piel o tan profundos como el corazón, el sistema nervioso central o las vísceras abdominales. Como el tratamiento de una infección determinada puede diferir según el agente etiológico, para guiar el abordaje diagnóstico y terapéutico posterior, es útil elaborar un diagnóstico diferencial que incluya los patógenos fúngicos más probables. Como la aparición de una micosis depende de factores que a menudo superan la capacidad de virulencia del microorganismo infectante, se debe tener en consideración numerosos factores como el estado inmunitario del huésped, la oportunidad de interacción entre el huésped y el hongo, por ejemplo, si el hongo es endógeno o exógeno, la posible dosis infectante, por ejemplo, en el caso de un hongo endémico, y la necesidad de tratar y con qué fármaco. Finalmente, es importante mencionar que los hongos juegan un papel fundamental en el equilibrio del bosque, por la presencia de taxones saprofitos y parásitos. Los primeros colonizan plantas o animales, digieren y absorben sus componentes orgánicos o toman los compuestos orgánicos que dos difunden a través de organismos vivos o muertos. Y los segundos viven sobre o en el interior de animales y plantas, y a menudo causan daños. Cuando se producen estos daños, el hospedante enferma y el parásito recibe el nombre de patógeno.